Hola, ¿cómo estás? Un día más te traigo una información muy necesaria e interesante y tiene relación hoy con el agua. Con el agua que bebemos. Se ha escrito e informado mucho sobre la fluoración del agua. Yo te voy a hablar un poco de esto, pero sobre todo te voy a hablar también del cloro y de la importancia que tiene en algunas enfermedades degenerativas este componente. La fluoración del agua se inició en 1945, aunque ya se ha eliminado del agua de muchos países del mundo, muchos otros, por si no lo sabías, la siguen usando el fluoruro en su agua potable, en su agua del grifo. Es una sustancia, el fluoruro en sí, neurotóxica, que ha manifestado ser perjudicial para millones de mujeres durante el embarazo y niños durante su crecimiento. Puede llegar a reducir el coeficiente intelectual hasta en 4 puntos en los niños. Además, entre otras cosas, el fluoruro puede tener un impacto adverso en la calidad del sueño debido a que se acumula en nuestra glándula pineal e inhibe la producción de melatonina. Eso entre otras cosas, ya que inhibe también nuestras megacapacidades, como las ha dado en llamar el Dr. Grabovoi, y nos mantiene en niveles bajos de conciencia. Pero de una u otra forma, digamos, por decirlo de alguna forma, casi todos ya sabemos esto. Es decir, casi todos ya tenemos esta información sobre el fluoruro, ¿no? Pero pocos saben que el cloro también es un peligro para nuestra salud. Claro, y tú me dirás, ¿cómo va a ser eso, por favor? Si es salud pública, si es necesario para que el agua no tenga hongos, no tenga algas, etcétera, etcétera. Sí, es verdad. Pero hay otras formas mucho más salubles para hacer esto. Lo que ocurre es que son mucho más caras. Es así. Bueno, te digo, esto es como el fluoruro hasta que se prohibió. Un día todos lo sabremos lo perjudicial que es para nuestra salud y todo esto cambiará. No es en vano que muchas piscinas ya estén utilizando la sal, el cloruro sódico, es decir, un compuesto del cloro también para desinfectar, como hace el mar, el agua. Aún así, hay muchos países del mundo, por ejemplo, que todavía utilizan el fluoruro y, por supuesto, todos utilizan el cloro. En la masterclass número 2 sobre el cáncer que encuentras en la academia, en la sección de alimentación, en la academia que tienes aquí abajo el enlace, vas a poder profundizar mucho más sobre esto que te cuento hoy del agua. Pero bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de una patología, le solemos dar importancia a la suplementación, a la forma de comer, a la medicación, alimentos permitidos o no permitidos, sobre todo cuando son dolencias como el cáncer o degenerativas, ¿no? Pero muy pocas veces nos paramos a pensar en lo que bebemos y cómo lo bebemos. Y el agua es algo prioritario para nuestro organismo y por ende los componentes tóxicos que pueda tener que vamos a ingerir sí o sí. Tenemos que saber que la práctica totalidad de las aguas embotelladas son radiactivas. Tienen en su composición bismuto radiactivo y polonio. Además, contienen metales pesados, plomo en casi todas. El agua de grifo no es mejor, aunque aquí me diréis esto que el agua de mi ciudad es la mejor del mundo, ¿no? Si esto siempre lo decimos todos, pero en realidad el agua de tu ciudad, como la de todas, contiene un 80%, contiene cloro, ¿vale? Que en el 80%, de los cloros que se utilizan en nuestras ciudades contienen radiactividad y los 5 inmunosupresores básicos, que son benceno, del que ya te hablé hace algunas semanas en otro vídeo, colorantes azoicos, PCBs, que son policlorobifenilos, otra de mis palabrejas, y amianto. Además, el 98% de los filtros que ponen en las entradas de agua, en los grifos y demás, que se estudiaron y que se utilizan en todas las tuberías, contienen el complejo cancerígeno polonio-cerio-ferrocianida. Esto fue estudiado por la Clark Research
Association. Por eso ellos hablan de este compuesto, ¿vale? Que es muy importante en las enseñanzas de la doctora Clark para prevenir el cáncer. Además, hay otras muchas toxinas, ya que los alcalinizantes y ablandadores que se utilizan en dichos filtros contenían en todos este complejo cancerígeno que te digo, polonio, cerio y ferrocianida. Como digo, la Clark Research Association realizó una serie de investigaciones y estudios donde manifestó la cantidad en porcentajes de tóxicos que contenía el agua que bebemos y el agua embotellada. El agua que bebemos, digo, del grifo, y el agua embotellada. Dichas tablas están explicadas, como te decía, en la segunda clase, en la segunda masterclass sobre alimentación y cáncer, que te recomiendo de verdad para que sepas más sobre este tema. La doctora Clark decía que según sus estudios, el 80% cloro malo de las aguas que bebemos directamente eran fuente de cáncer y el otro 20%, lo que se ha dado en llamar cloro bueno, era la fuente de enfermedades degenerativas. Ya puedo ver tu expresión ante esto. ¿Qué hago ahora, Dios mío? Necesito agua para vivir. ¿Qué bebo? Lo sé, pero eso, como siempre, intento darte algunas soluciones. Mira, hay varias cosas que puedes hacer, por ejemplo, para mejorar la calidad del agua que bebes y eliminar por completo o parcialmente estos tóxicos. Te adelanto ya que las jarras tipo Brita no quitan el cloro y por lo tanto no son válidas para esto. No digo que no sean buenas, no digo que no quiten toxinas, pero no para esto que yo te estoy hablando, no para eliminar el cloro y los problemas que trae a raíz de debilitar el sistema inmune. Bueno, en primer lugar, una de las cosas que puedes hacer es, si la economía familiar lo permite, es instalar un filtro antipolonio en la entrada del agua de la casa. De esta forma elimina casi la totalidad de los tóxicos. Si esto no fuera posible, existen filtros de ósmosis inversas que también se instalan en la entrada principal del agua y estos filtros eliminan el cloro y todos los metales pesados también, salvo el talio. Y en ambos casos, ¿vale? No solo es el agua para beber y cocinar lo que estás purificando y que va a estar libre de cloro y de todos los demás tóxicos, sino también la que usas para tu aseo, la ducha, el baño y demás. La otra opción, más barata y más asequible, es destilar el agua con una destiladora que fabrica 4 litros de agua cada vez y elimina todos los metales pesados del agua, toda la radiactividad, todo el cloro, dejando solamente H2O, que es agua, es lo que tenemos que beber y es lo que nuestro cuerpo, nuestras células necesitan. Ya lo sé, me vas a decir, Dios mío, bebe agua destilada. Por favor. Elimina ya ese mito de tu vida y ve cómo hay muchas personas, incluida yo, que utilizamos el agua destilada para beber y cocinar. Como te digo, el inconveniente de esto es que al ducharte, bañarte y demás, vas a utilizar agua clorada. Esto no sería recomendable para las personas enfermas de cáncer. Ellas deberían poner, lo más recomendable es uno de estos dos filtros, el de ósmosis o el de antipolonio. Además, te digo, estas destiladoras, algunas son muy más caras, otras más baratas. Ten en cuenta los componentes, que sean de acero inoxidable. No pueden tener en ninguno de sus componentes aluminio, porque entonces ten en cuenta que para destilarla la van a poner a una temperatura muy elevada y a esa temperatura tan elevada el aluminio que pueda contener la destiladora en sus componentes la vuelve otra vez tóxica. Así que esto tenlo muy en cuenta, que sea de acero inoxidable. También tiene otro pequeño inconveniente y es que este agua caduca, por decirlo de alguna forma. Como no tiene nada, no tiene cloro, no tiene nada, pues no se puede dejar almacenada por largo tiempo. Tienes que beberla en el día o como mucho en 2 o 3 días, ¿de acuerdo? No es un agua, como digo, para almacenar largo tiempo, pero sí que es un agua bastante sana. Una vez explicado todo esto, me gustaría decirte lo importante que es el agua
en nuestro día a día para prevenir muchas dolencias, ya que una hidratación correcta es básica, por ejemplo, para no sufrir migrañas o dolores de cabeza. Además de ayudarnos a parecer más jóvenes, ya que la piel se necesita muchísima hidratación para hacer todas sus funciones, y por eso tienes que saber que es bueno beber al menos un vaso de agua al levantarte en ayunas, unos 150 mililitros como mínimo, tomar un vaso y medio o pues eso, 150 mililitros media hora antes de comer. No solo prepara el estómago, el intestino, para digerir mejor la comida y ayudarte a no engordar, ¿vale? Sino que te ayuda también a mantener la acidez del estómago en su forma más correcta, en su pH más correcto. Y al ir a dormir, sobre todo si padeces de insomnio, media hora antes de irte a dormir, y digo media hora para que no te despiertes por la noche con ganas de ir al baño, ayuda a relajar el corazón y el sistema nervioso, evitar riesgos de infarto, de problemas musculares, etc. Es necesario beber agua a lo largo del día. Yo no te voy a decir 1 litro, 2 litros, porque también depende mucho de tu peso corporal, pero sí que si haces estas 3, por ejemplo, 150 mililitros al despertarte, antes de comer y de cenar y media hora antes de irte a dormir, ya estarías haciendo bastante más de lo que hace mucha gente por ti y por tu organismo. Así que nada, todo esto te quería contar sobre el agua. Creo que es importante que lo sepas, espero que te haya gustado, sobre todo que te haya servido y te haya ayudado a conocer un poquito más y a saber un poquito más sobre este líquido tan preciado. Es muy importante conocer estas cosas para tomar decisiones sobre nuestra salud de forma más acertada. La información es poder. Con todo esto tú puedes ahora tomar las decisiones que quieras: filtro antipolonio, filtro de osmosis inversa o destiladora. Bueno, sin más, me despido. Espero, como digo, verte la semana que viene con más cositas. Un beso. Chao.